Shabbat Shalom, amados hermanos y amigos. Reciban cada uno de ustedes el saludo cordial desde la mitad del mundo. Amados hermanos, como siempre, haciendo un recorderis de lo que ya hemos leído, hemos estudiado. A mi parecer, muy personal, el recuerdo de las cosas pasadas es muy bueno y por lo tanto digamos que puede ser un estilo para continuar mandando mensajes a las personas para que lo escuchen, los oigan y recuerden. Y muchas veces los recuerdos refuerzan las, las enseñanzas o las lecturas que uno haya tenido. Bueno, empezando, yo quiero recordar los años 60, donde ese año se proyectó una película titulada Al maestro con cariño, donde el protagonista fue este actor, Sidney Poitier. En este drama se desnuda y se centra en el mensaje de cómo una persona puede hacer un gran cambio en una pequeña comunidad por medio de esa capacidad de identificarse con alguien y poder compartir sus sentimientos. Y eso lo conocemos como la empatía. Hagamos un resumen breve de este drama para entrar en contexto. Alumnos que eran tratados en su momento como una causa ya perdida y eran dejados de lado por los demás docentes, haciéndoles sentir como si ya no valieran la pena intentar algo más. Al inicio de este drama, los alumnos tratan de una manera irrespetuosa y racista al maestro, ya que era la manera en la que los demás educadores los dejaban comportarse y una fue esa de las razones por las que terminaron en una escuela completamente indisciplinada, llevando esto al maestro a tratar de buscar nuevas estrategias de enseñanzas para tratar de controlar a los alumnos, haciéndoles entender que ya no eran unos niños, sino unos adultos, y creándoles una conciencia de que un día serían juzgados por la sociedad por la manera en la que ellos se comportaban. Al pasar el tiempo y gracias a esos esfuerzos de este maestro, los alumnos empezaron a mostrar mejoras en su comportamiento, cosa que el maestro se da cuenta que estos muchachos tenían buenos sentimientos y los tomó bajo su tutela, su manto, para enseñarles el respeto hacia sí mismos y a los demás. Disciplina en sus tareas diarias, tanto en su vida académica personal y en su momento laboral. Honestidad, autocontrol en su persona, superación y solidaridad, ya que los alumnos venían de hogares donde existía una dinámica disfuncional. Aquel maestro en ningún momento los deja solos y es una de las personas que realmente desea el bien para sus estudiantes, para sus alumnos, que sean alguien en un futuro y así que aprendan a salir delante por su propia cuenta. Al final de este drama se muestra una fiesta de graduación y dos alumnos se acercan y le dan un regalo al maestro
como agradecimiento por el amor y esa paciencia que él demostró cuando los demás profesores se dieron por vencidos con ellos. Esta sería la última reunión del maestro con sus alumnos, ya que él había encontrado una mejor ubicación, un mejor trabajo y los alumnos debían aprender a crecer por ellos mismos. En poquísimas palabras nos damos cuenta que este maestro enseñó muchas cualidades, muchísimas cualidades que ahora en la actualidad son desconocidas. Amados hermanos, amigos, después de escuchar algo del relato del drama, nos podremos dar cuenta que tenemos un modelo incomparable en este planeta donde vivimos y que ese modelo es nuestro hermano, Redentor y Salvador Yahoshua el Mashiach, el mismo que fue llamado Maestro, Rabí, como dice la Escritura, que por lo menos unas 60 veces fue llamado así durante su estadía aquí en la tierra. Aunque nuestro Salvador, Yahoshua el Mashiach, fue conocido como sanador de las multitudes. El manual de instrucción, la Escritura Sagrada, nos relata en detalle el ministerio principal que él tuvo, como lo fue el enseñar la voluntad de su Padre Yahweh a través de parábolas, de historias, de ejemplos y a veces enseñanzas duras como difíciles. Yahoshua el Mashiach, nuestro Salvador, enseñaba al pueblo continuamente en las sinagogas, en los campos, por el mar, andando por el camino. Entonces esto me lleva a mí que haya podido observar algo interesante en la Escritura Sagrada. En Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7, como en Efesios capítulo 4, versículos 11, ahí donde se manifiestan dones, dones que dice que han sido concedidos a cada ciudadano de este planeta y que hay que utilizarlo conforme a la medida de nuestra fe. Pero muy pocos han tenido esa perseverancia en caminar por las sendas del amor y de la honestidad. Sencillamente porque hay que ser competentes, aptos para enseñar, como lo dice 1 de Timoteo capítulo 3, llevándonos también a que recordemos algunos de los requisitos para hacer este trabajo privilegiado. Debe tener una genuina relación con el Creador Yahweh y su Hijo Yahoshua, viviendo una vida en cumplimiento a la palabra escrita de Yahweh, no viviendo en esa disconformidad con los principios bíblicos. Un personaje compasivo en las necesidades de los demás, que no debe, dice también, temer a ese trabajo duro, ya que la enseñanza demanda de horas de preparación y estudio, al mismo tiempo que lleva a la disminución entusiasta y espiritual al enseñar. Es un varón creativo con una actitud muy positiva. Ser maestro de la palabra del Todopoderoso Yahweh es el mayor privilegio que estos varones gozan o que se puede gozar si usted es un maestro. Nuestro Salvador, el Mashiach, Yahoshua, ya que gran parte de su ministerio comprendía la enseñanza, él facultó poder y autoridad a sus seguidores para que continúen esa labor.
Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se sumerja, éste se protegerá, pero el que no crea, lo van a corregir. En Marcos capítulo 16, los versículos 15 y 16, todo esto está escrito. Palabras en su momento que señaló Yahoshua a sus discípulos. También en Hechos 1:8, que nos dice, pero saben una cosa, que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Santidad, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Sonrón y hasta el último de la tierra. Los ojos siempre están puestos cerca de los maestros, pero ellos tienen ese gran deseo de enseñar, que brota desde lo más profundo de su ser, o sea, ese amor que tienen para la enseñanza. Pero hay algo que también debemos tomar en cuenta, de que existe la necesidad de cada uno de nosotros llegue con la enseñanza. Y miren, en lo personal puedo decir que no solamente a los adultos, sino a los niños, esos niños que son el futuro de la sociedad más adelante. Y no solo a los que viven conmigo, sino se debe llegar a los que viven a nuestro alrededor. Recordemos entonces que Yahoshua, el Mashiach, nuestro Salvador, Él muere por cada uno de ellos en el Gólgota. No derramó su sangre en precio de rescate solamente por los adultos, sino que también lo hizo por los niños, o sea, por todos y cada uno de nosotros. Hermanos, sabemos muy bien, y no quiero entrar en una gran profundidad de hacer los métodos de estudios o sus metas que tiene el maestro. Pero, como decimos que es bueno recordar, brevemente hagámoslo. Dice que es un lector y estudioso de la escritura a tiempo completo, completo. Un personaje que llega a tiempo siempre a sus clases. Siempre está orando por sus alumnos. Es muy disciplinado. Él busca siempre un lugar de paz y cómodo para su estudio diario, preparando así sus enseñanzas a tiempo. Prepara sus enseñanzas a tiempo. Busca que su alumno llegue a ser un investigador incansable de la palabra del Creador Yahweh. Un investigador incansable de la palabra del Creador Yahweh de los ejércitos. Que su alumno llegue a tal nivel de motivación que sea un maestro para todos. El maestro enseña un poco por medio de lo que dice, algo más por medio de lo que hace, mucho más por medio de lo que es. La vida y la personalidad de este varón, del maestro, es la lección más poderosa que puede enseñar. No son, en primer lugar, las elocuentes palabras que influyen a las personas, sino la vida santa, apartada del instructor, a una vida entregada de lleno de amor, honestidad, honradez y disciplina. Una cosa que siempre está aprendiendo también de los demás.
porque la vida del maestro requiere ser diáfana, clara, como la luz. Debe poder decirse de él lo mismo que Isaías profetizó en su momento respecto a Yahoshua el Mashiach, cuando dijo, aunque no había hecho ninguna injusticia ni había hablado falsedad. Isaías 53, versículo 9. Yahoshua, nuestro gran maestro, nuestro Salvador, fue abierto con sus seguidores. Día tras día ellos compartieron con él la abundancia y la escasez, la alegría y el dolor, la exclamación de los admiradores y las burlas de los enemigos. Ellos lo conocieron en la intimidad del hogar y entre grandes multitudes y nunca lo vieron actuar con hipocresía, con maldad, jamás. Los hechos y las palabras de estos varones maestros deben ser como en su tiempo también Shaul, conocido como Pablo, dijo en su momento, con el Mashiach fui ejecutado en el madero y yo ya no vivo yo, sino que el Mashiach vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este maestro vive una vida virtuosa y productiva, siendo indispensable ampliar la diaria e inseparable relación con el poderoso Yahweh por medio de la conversación, oración y el estudio de su palabra. En verdad les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino del cielo. Yahoshua lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 3, en su momento. Varones sinceros, humildes y dependientes son estos niños a los que debemos enseñar, a los que debemos ver con nuestros ojos, con amor, con honestidad, para integrarnos a ellos y enseñarles. ¿Sabe por qué? Porque ellos todavía no han descubierto la maldad de ese oscuro mundo que vivimos ahora. No es suficiente orar como un niño, no, sino que necesitamos también orar por ellos. Pida por cada uno de sus alumnos para que ellos puedan poner sus jóvenes vidas en manos del poderoso, que todo lo puede, que todo lo puede. Debemos ser firmes en esas rogativas por todos, pero en especial por los niños alrededor del planeta. Como lo decía anteriormente, ellos son el futuro de un cambio en el planeta donde vivimos. Es indiscutible que por medio de la oración, el Maestro, usted habla con el Todopoderoso. Por medio de la lectura de la palabra, el Maestro, usted entrega a Yahweh una oportunidad de hablarle. Siempre manifestamos que somos una gran familia y que tenemos hermanos alrededor del mundo. Hoy en día nos toca aprender a vivir en paz,
con aquellos que están cerca de nosotros. Yahushua, el maestro, el gran maestro, el maestro de maestros, nuestro Salvador y Redentor, habló acerca de los más grandes mandamientos. Recordarán, no dijo que el amar a Yahweh sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a sí mismo. Y también no dijo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Hermanos, amigos, todo esto está escrito. Todo esto está escrito. Por eso recordamos. La pregunta entonces, los que están en la enseñanza, ¿deberían imitar a Yahushua, al gran maestro, en su metodología, en sus contenidos y autoridad en la enseñanza? Sí, sí, rotundo, sí. El perfil de enseñanza de Yahushua es creativa, animada, actualizada, por lo que no es una enseñanza que se ha estancado ahí, sino una enseñanza que responde a los escenarios en que vivimos cada día, cada momento, diariamente, dando contestación segura a los escenarios del momento en que se imparte la enseñanza. Su contestación no es a medias o para darla en otro momento. Su contestación es ahora. En la actualidad necesitamos, se necesita maestros como Yahushua. El modelo es grande, pero ese debe ser el modelo que cada uno de nosotros deberíamos seguir, por la sencilla razón que estamos viviendo momentos dificultosos alrededor del planeta. Hermanos, nosotros deberíamos tener ya brazos robustos como Popeye, de tanto que remamos contra corriente. Sabemos que aún han existido todo el tiempo los filósofos, esos filósofos oscuros o con oscura filosofía, mejor dicho, sino que ahora llegan a las manos sin costo alguno con las famosas redes sociales. Llegan, pero al momento. Entonces estamos viviendo un enfrentamiento tenaz con los valores pisoteados. Todo está pisoteado, todo. No queda nada. Tenemos que ir a recoger los valores pisoteados en la actualidad, aunque el modelo es grande, deberíamos siempre tener en nuestra mente el recuerdo que Yahushua el Mashiach siempre estaba recorriendo el Galil, enseñando en las sinagogas, etcétera, etcétera, proclamando la buena noticia del reino, sanando enfermedades y de toda dolencia en el pueblo. Todo eso está escrito y está en Mateo. Percibiendo que enseñaba de tal manera que su enseñanza respondiera al contexto social de la época. ¿Cuántas cosas debemos aprender de nuestro maestro de maestros, el gran maestro Yahushua, nuestro Salvador? Es muy importante que observemos que Yahushua se desplazaba de lado a lado.
De lado a lado él estaba desplazándose. Él no estaba estancado. Siempre estaba enseñando en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión, en cualquier escenario que se presentaba, demostrando así que su trabajo o ministerio es de todo tiempo y de todo lugar, por lo que no es un trabajo que está limitado. Yahoshua fue un maestro que no se limitó en nada, ni nadie lo limitó. Nadie lo limitó en su enseñanza, aun cuando se enfrentaba con la oposición de estos jóvenes fariseos y otros religiosos de la época. Ese comprometido corazón con la enseñanza en todo tiempo es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Nosotros no somos maestros, pero necesitamos estar comprometidos a hablar del reino de Yahoshua, del reino de Yahweh. Sí, estamos comprometidos. ¿Sabe por qué? Porque esa enseñanza que trajo Yahoshua y la practicó, enseñanza transformadora y sanadora. Siendo así, muchas personas fueron transformadas intelectualmente, espiritualmente y corporalmente. Tenemos un gran ejemplo que fue protagonizado con la mujer samaritana en el pozo, relato que lo encontramos en Juan capítulo 4. Él ahí practicó la gran destreza de preguntas y respuestas, viendo entonces al final a una mujer como transformada, conocedora que Yahoshua es el Hijo de Yahweh, que le fue dicho su condición de pecado en la que se hallaba, que fue perdonada, restaurada y fue capaz de dejar su cántaro para ir a decirle a los de su comunidad las buenas nuevas de salvación. Amados hermanos, amigos, estamos obligados a preguntarnos, ¿tengo yo, tenemos cada uno de nosotros esa actitud? ¿La tenemos? Nuestras clases o nuestra enseñanza, nuestra prédica, son lugares como ese pozo para un buen diálogo. Bueno, aquellos tiempos de Yahoshua también, verdad es, estaba a cargo de la madre, y la madre que era muy limitada, aunque el padre era el maestro principal. Sin embargo, él no podía estar presente debido a que tenía que estar en el campo, en la guerra, eh, o sea, paraba él muy poco en el hogar, por muchos motivos. Pero sí hubo algunas excepciones donde el padre paraba siempre en casa. Por ejemplo, José, el padre de Yahoshua, nuestro Salvador. Su profesión era carpintero y podríamos decir que pasaba siempre en su casa. Había también profesiones como los comerciantes, los pescadores, etcétera, etcétera. La formación educativa en esa época en Israel, pues durante siglos fue así y era la única forma de instrucción existente y esta era fundamental para la familia. Era obligación educar a sus hijos según Deuteronomio, cuando dice que le enseñemos
enseñemos a nuestros hijos o enséñale a tus hijos recitándole cuando te quedes en tu casa y cuando estés de viaje y cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbelas en los postes de tu casa y en tus portones. Deuteronomio capítulo 11. Y muy similar también Deuteronomio capítulo 6. La educación era un medio que apuntaba a la integración del pueblo de Yahweh desde el punto de vista de la salvación individual y comunitaria. ¿Qué enseñaba? Usualmente a los jóvenes, a los niños, les enseñaban la ley, la oración, la historia de Israel, la geografía y los pueblos vecinos, su cultura, las leyes del culto, las leyes morales y civiles, la música, el canto, la danza, tocar los instrumentos y el oficio propio de cada familia que se transmitía de padres a hijos. Sin embargo, la formación de la mujer no ocupaba un lugar importante. La mujer no tenía acceso a la enseñanza de las Sagradas Escrituras en esa época. Y, y eso era entonces una limitación, lo suficiente como para que pudiera educar a sus hijos. En ese contenido que Yahoshua despliega su trabajo, Yahoshua, nuestro Salvador, revoluciona no solo con las formas de enseñar, sino también que levanta dando acceso a la mujer a la enseñanza. Yahoshua le permite el acceso a la vida pública hasta el punto de que puedan ser sus discípulas. De ahí que el Mashiach Yahoshua tiene en cuenta la realidad de la educación del pueblo y por eso su manera de enseñar estará destinada a enseñar sobre el reino de Yahweh de diferentes maneras, utilizando para ello diversas habilidades de enseñanza. No olvidemos, ¿qué hacía Yahoshua? Yahoshua, nuestro Salvador, recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando aquí y allá en las sinagogas, predicaba la buena noticia del reino y sanaba toda enfermedad como toda dolencia. Está escrito. Y dice que él cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Está escrito en Mateo, capítulo 9, los versículos 35 y 36. Aquí el enviado Mateo, da a conocer el interés de Yahoshua por la enseñanza, llevando un nuevo mensaje, la buena noticia del reino, mostrando también compasión por las multitudes, cosas que muchos no lo hicieron. Si lo que hacían es imponer una serie de pesadas reglas que ni ellos podían cumplir. Pero Yahoshua no solo se contentó con explicar a los más pobres, a los humildes, sino que se dedicó a enseñarles y a predicarles la buena noticia del reino, utilizando diferentes métodos de enseñanza. Las preguntas, las parábolas, las metáforas, las ironías, etcétera, etcétera. Muchos tuvieron camino a esta nueva manera de enseñanza y alcanzaron a convertirse a la buena noticia del reino. Entre esas personas estaban sus discípulos, las multitudes, personajes muy importantes de su pueblo, algunos anónimos, otros ricos, otros sabios.
etcétera. También se encontraban mujeres, ancianos, enfermos y desprotegidos. Todos tenían camino a sus enseñanzas, llegando a ser el maestro de maestros. Este camino de la enseñanza es también un desafío para cada uno de nosotros. El enseñar, el predicar a todo mundo la buena noticia. La enseñanza no es para engalanarnos, para engalanarte, para engalanarse en ese momento. No, no, como lo hacían muchos en tiempo del Masías Yahoshua, como grandes oradores, pero no, el engalanarse, no. Lo que hay que hacerlo en todo tiempo, en todo lugar, con amor, con honestidad, con disciplina, nada más, porque estás enseñando la palabra del Todopoderoso Yahweh de los ejércitos. Somos siervos, servidores del Altísimo Yahweh. Hermanos, amigos, ¿sabe que una cosa que tenemos que siempre tener presente desde lo más profundo de nuestro ser? Tener siempre ese recuerdo que disfrutamos y que seguimos disfrutando de nuestros maestros alrededor del planeta Tierra que vivimos. Por eso mi ruego es que al unísono levantemos la voz, la súplica diaria a nuestro Creador Yahweh, al Creador del universo, para que a cada uno de ellos, a esos varones maestros perseverantes, disciplinados, honestos, humildes, les conceda salud, vida rebosante, sabiduría, fe, que se fortalezcan en la constancia a aquellos, a cada uno de esos varones que persisten y que muchos desde su niñez han estado al servicio del Creador Yahweh. Ese es el ruego. Como vuelvo a decirlo, al unísono levantemos la voz de súplica para cada uno de ellos, para esos maestros con cariño, para cada uno de esos maestros con cariño. Así que entonces, hermanos míos, estén firmes y constantes, trabajando mucho, siempre en la obra del maestro, sabiendo que ese arduo trabajo en el maestro no es en vano. Está escrito en 1 Corintios capítulo 15. No es en vano ese arduo trabajo que hizo el maestro, ni el tuyo tampoco va a ser en vano, porque lo estás haciendo con honestidad, con mucho amor, con mucha firmeza, y eres constante en hacerlo. Amados hermanos y amigos, que el Todopoderoso Yahweh, el Altísimo Creador del universo, los bendiga a cada uno de ustedes enormemente, cada momento, cada instante y en cualquier lugar, en cualquier escenario que cada uno de ustedes se encuentre. Amén y amén. Hasta una próxima.